noches, este es su programa Emprendiendo la Frontera y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el negocio del restaurante o de restaurantes y tengo un invitado que es experto en el tema. Bienvenido, Guillermo. Gracias Luis. Guillermo Esparza, vengo representando a Despacho Gemas. Somos consultores en restaurantes, bares y cafés. Sí. Guillermo, me comentabas muchos años en el ambiente de restaurantero. ¿Qué se necesita para empezar o para emprender, para poner un restaurante? Bueno, más de 30 años ya trabajando en este negocio y lo primero que necesitas es tener mucha pasión, estar convencido que este es el negocio en el que tú quieres emprender. Yo no conozco muchos negocios en cuanto a su actividad económica, pero en el que yo me desenvuelvo, se necesita mucha pasión, mucha dedicación. Es un negocio en donde se tiene que dedicar mucho tiempo, mucho cuidado al cliente y para que todo esto te salga bien, necesitas estar convencido que esto es lo que quieres hacer. Para que puedas estar dispuesto a entregarle el tiempo que se necesita para que todo salga como debe ser. Muy noble el negocio del restaurante, ¿no? Porque ahora sí que hay mucho margen de ganancia, bueno, tú me vas a decir, y bueno, vamos a enfocarnos también, hay muchos tipos de negocios de restaurantes, ¿verdad? Hay desde el pequeño, desde el más grande, vamos a irnos por pasos, pero ¿cómo saber? Obviamente no es nada más de que dices, pues me gusta hacer comida o mi esposa o mi cuñado o mi amigo es muy buen cocinero, vamos a poner un restaurante o yo cocino muy bien. ¿Qué es lo que nos vamos a enfocar primero? ¿Qué recomiendas tú? Obviamente pues tienes que tener el capital. Claro. Y la pasión, como dices, ¿verdad? Pero... Bueno, mira, nosotros estamos enfocados mucho a los pymes. Sí, a los pequeños y medianos empresarios, a ayudarles para aterrizar las ideas que ellos tienen en cuanto a la creación de un negocio de este tipo, ¿verdad? Efectivamente podemos escuchar cuál es la idea, el sueño que tienen para que nosotros lo podamos plasmar y podamos crear una marca, una imagen, ¿sí? Obviamente parte del trabajo que nosotros hacemos es hacer un estudio de mercado y con toda la honestidad del mundo decirle al inversionista cuáles son los riesgos. Siempre hay riesgos en una inversión, como lo saben todos los que emprendemos un negocio alguna vez. Sabemos que existen riesgos, ¿sí? Pero es nuestra obligación decirle al empresario, al futuro empresario, con qué se va a encontrar, contra quién va a competir, quiénes son los que dominan el mercado en ese segmento en la ciudad, ¿verdad? Y a partir de ahí, que él defina si sigue con la idea de invertir en ese concepto en específico, si no buscar alguna otra área, algún otro tipo no de giro, sino de concepto. Sí. Para allá vamos. Bueno, sí. yo siempre estoy pensando desde el emprendedor de pequeño al grande que tiene un poquito más de capital, pero de repente a lo mejor dicen, bueno, tengo un lugar ahí en cierta colonia, vámonos por ahí, ¿va? Se puede poner un cafecito, se puede poner uno para desayunos. ¿Cómo él puede saber? Sabemos que el estudio de mercado, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo puedes ya más o menos imaginarte si va a pegar tal comida o tal tipo de, si es por ejemplo mexicano o si es algún otro tipo de especialidad? ¿Cómo depende mucho del área, me imagino? Bueno, dirían los expertos en esto, hay que saber cuál es tu target, ¿verdad? Sí, cuál es tu mercado en específico en esa zona y es lo que vas a desarrollar en base a tu ubicación geográfica. Sí, definitivamente es algo que debes de considerar. Sí, todas las colonias son buenas para realizar un negocio, pero tienes que entender qué es lo que vas a poner en ese lugar que te pueda generar. Nadie puede garantizarte el éxito, ¿verdad? Porque nadie tiene la bolita mágica, pero si tú vas afinando todos esos detalles, es más factible que puedas tener éxito. ¿Sí? Hay muchos aspectos que se tienen que revisar
antes de realizar una inversión. Para todos, dependiendo de quién, dicen, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿verdad? Para todos la inversión siempre va a ser significativa, aunque sea pequeña. Eso es lo que tú vas a invertir para poder realizar un sueño, ¿verdad? Siempre hay que buscar tener una identidad, Luis. Sí, siempre tenemos que buscar tener una identidad, algo que identifique a tu negocio y que lo distinga del resto, independientemente de que se parezcan, ¿verdad? Ciudad Juárez está creciendo y todos los días abren y cierran negocios. ¿Sí? Entonces, pero eso no implica que no existan oportunidades, existen, pero cuando la competencia crece, nosotros tenemos la obligación de ser los mejores. Oye, Guillermo, por ejemplo, yo pienso, no sé, tú que eres el experto, pero no importa si hay crisis o no hay crisis, nosotros tenemos que comer. Claro. Y nosotros tenemos que, ¿cuánta gente que trabaja que no puede ir a su casa? Bueno, de hecho eso nomás en ciertas ciudades o ciudades pequeñas puedes ir a comer a tu casa, pero en ciudades ya grandes no te puedes dar el lujo de ir a comer a tu casa, siempre comes fuera. Saliendo también vas a cenar, la comida es básica, ¿no? Sí, mira, como te decía hace un rato, Juárez está creciendo, se ha convertido en una metrópoli, ¿sí? Se ha diversificado el mercado y ya no es el mismo Juárez de hace 10 años. Ahora existen diferentes alternativas de diferentes precios. Cuando yo llegué a Juárez me impresionaba mucho ver que un taco te costaba $1. ¿Sí? Era... Cuando venías de los tacos de a peso. Sí, exactamente. No vamos a decir de dónde, pero ya saben. Sí, entonces, pero para mí era muy impresionante llegar a un lugar a comprar tacos y decir, ¿cómo puede ser posible que un taco te cueste $1? Ahora ya encuentras otras alternativas. ¿Por qué? Porque el mercado ha cambiado. Porque las necesidades han cambiado. Hay burros de $4 sí, aquí. Sí, pero también hay de menos de $1. Hay burros de 5 pesos. Hay burros de 5 pesos. ¿Qué le echarán o cómo le ganen? Entonces, al final, mira, Luis, yéndonos a otro nivel, y no lo digo de manera despectiva, a otro nivel de negocio, tenemos que saber que a veces hay que sacrificar el margen en aras del volumen, ¿sí? Entonces el volumen es el que te tiene que dar el éxito. ¿Sí? Es mejor ganar muchas veces $1 que una sola vez 10. Claro, desde el principio, ¿no? Que estás pensando en poner el negocio de restaurante, pues tienes que ver eso, ¿no? Si te vas a ir por la cantidad o por la exclusividad, ¿no? Todo se puede, mira, aquí, el mercado de Juárez, como el de muchas ciudades, tiene sus limitaciones. O sea, si tú abres un restaurante de alta cocina, que está enfocado a un mercado de clase socioeconómica alta, tienes que ver contra quién vas a pelear. Si valga la expresión de pelear, ¿verdad? Entonces, el mercado se va reduciendo en la medida de a dónde vas a enfocar, quién va a ser tu mercado específico. ¿Sí? Hay un segmento del mercado que es más abundante, ¿sí? Se va reduciendo la pirámide, valga la expresión, ¿sí? Entonces te das cuenta que el mercado con poder adquisitivo alto no es tanto. Entonces, lo que no implica que no seas una opción para ellos. Nada más que cuando tú decidas emprender un negocio de ese nivel, tienes que voltear a ver necesariamente contra quién vas a competir. Ahorita, sí. A mí me sorprende ahorita, por eso te invité también, de que ahorita hay un boom de restaurantes. Ahorita claro. Y sobre todo hay muchos restaurantes nuevos de cortes de carne, de alta cocina, de platillos de la otra vez, $1,600 por un corte. O sea, sí. Dije, bueno, o sea, qué padre que inviertan en estos negocios, porque quiere decir que hay negocio aquí de eso. No, y Juárez es un mercado que consume carne. Son buenos comedores de carne. Exacto. El norte es carnívoro por excelencia. Pero bueno, no se asuste también. Ahorita está mucho también la onda de los veganos, o sea que también puedes poner un negocio de un restaurante de pura comida para veganos, ¿no? Sí, yo pienso que ya ese sería otro segmento, hablando específicamente de lo que es el área de nivel socioeconómico alto, pues casi todos tienen la característica de ser restaurantes de carne, ¿sí? Y sí existen, la carne tiene diferentes niveles de calidad,
Hay ganado Wagyu, hay Kobe, hay Select, hay Choice, ¿sí? Entonces, y los conocedores de las carnes. En Juárez hay gente que sabe consumir Guillermo, carne. luego hay que hacer un programa nada más de los cortes de carne, claro, ¿no? Porque es un tema extenso, güey. Es todo un mundo completo. Vámonos así rápido porque pues, no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuáles son? Ya tengo el dinero, ya tengo el concepto, ya tengo todo. ¿Cuáles serían los permisos primeros por los que tiene uno que enfocarse, los permisos para poner un restaurante? Bueno, en nuestro despacho les podemos ayudar a hacer toda la gestoría, porque es bastante tiempo, te lleva mucho tiempo. Desafortunadamente en nuestro país los trámites burocráticos aún no se reducen, ¿verdad? Sí. Oye, Guillermo, imagínate, imagínense la gente que nos está viendo, de repente, pues ya inviertes, retas el local, lo vistes muy bonito, el personal, las mesas, todo, y se te olvidaron los permisos y vienen y te cierran, o sea, y un mes sin operar, pues estás perdiendo, ¿no? Sí, mira, hay permisos que van a depender también mucho del giro que quieras del negocio. El primerito que tienes que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer tu dictamen de aforo del negocio, ¿sí? Tu aviso de apertura ante la COESPRIS, ¿sí? Tramitar tu licencia de funcionamiento, tu uso de suelo. Licencia de funcionamiento, sí, uso de suelo, que son... Porque en la medida que tú vas avanzando en los trámites, te vas a dar cuenta que los que te acabo de mencionar son básicos para que puedas seguir con el siguiente paso. ¿Quién te da el aforo? La Protección Civil. Entonces tú vas a Protección Civil, a bomberos, le solicitas una visita para que ellos hagan un dictamen y te digan, este es tu aforo, y ver si tienes tú la capacidad, tus cajones de estacionamiento, si tienes todas las cuestiones de seguridad que ellos te piden. Y en base a eso, tú tienes que dar un aforo tentativo y ellos van a hacer, digámoslo de una manera, lo van a certificar. ¿Son caros esos permisos? Algunos sí son caros, algunos, sobre todo cuando tú decides vender alcohol, ahí es cuando tú te topas con que te vas a... Bueno, en este momento no vamos a hablar del alcohol porque eso sí es un poquito, a lo mejor sería un tema aparte, sí. ¿Verdad? Pero por ejemplo, si tenemos, o sea, tenemos una inversión, ¿cuánto de esa inversión vamos a destinar por los permisos? ¿El 10%, 5%? Pues si lo manejamos en porcentaje, sin alcohol... Obviamente depende mucho del giro, depende del mucho tamaño, de ¿verdad? cuál sea tu capital a invertir, ¿verdad? De qué tamaño va a ser tu inversión. Pero mejor vamos a manejarlo en pesos, con un aprox, porque pues van cambiando. Te puedo decir que necesitas para tramitar los permisos básicos para abrir un restaurante que únicamente venda alimentos sin alcohol, por lo menos unos 40,000 pesos. 40,000 pesos. Entre 40 y 50,000 pesos solo para los trámites básicos, sí. Llamarle así, porque ya hablando del alcohol estamos hablando de palabras mayores. Sí, pero también la ganancia es bastante. Pero luego platicamos de lo del alcohol. Luego, contrato de arrendamiento, todo eso, ya que tengas todos tus papeles, te vas a hacer esos permisos. ¿Cuánto tardaría más o menos en que te autorizaran esos permisos para empezar a operar? ¿Un mes, una semana? Pues mira, yo creo que un mes. Un mes. Si te mueves, si empiezas a reunir todos los trámites que te requieren, lo primero es que tengas tu alta de Hacienda para que puedas continuar, tu contrato de arrendamiento porque te lo van a pedir. IFE, obviamente, si eres una persona moral, o tu acta constitutiva, si un poder notarial para saber si tú eres la persona que puede hacer o no los trámites, o bien si estás dentro del acta constitutiva, saber si tienes poder que esté especificado dentro de esa acta constitutiva para poder hacer este tipo de trámites, ¿verdad? Nosotros con un poder simple podemos llevar a cabo estos trámites como parte de los servicios que el despacho presta. Ya sabemos las rutas, ya sabemos a dónde hay que ir. Si no quieren batallar, que vayan contigo. Que vayan pero conmigo. Ahorita vamos a decir a dónde y cómo y cuándo, ¿verdad? Sí, exactamente. Guillermo, otra cosa muy importante, obviamente, bueno, tenemos tantas mesas, tantas sillas, ya ahora sí que todo el mobiliario. ¿Cómo saber cuánta gente vas a necesitar? Primero hay que echar a andar con ciertas bueno, personas. Mira, la definición de la plantilla de personal depende, si bien es cierto, depende del tamaño de tu negocio, también depende de qué vas a vender, ¿sí? De qué tipo de comida vas a ofrecerle al cliente, el tipo de servicio que vas a ofrecer, ¿sí? Porque a lo mejor este negocio es grande
pero puede ser que de un horario determinado a otro lo puedas dar servicio con 2 meseros, ¿verdad? O con 2 cocineros, el jefe de cocina y 2 cocineros. No lo va a determinar exactamente. Obviamente, en la medida que vas teniendo éxito, tienes que reforzar, pero la plantilla de inicio, que es bien importante el arranque, porque necesitas llevar a cabo una capacitación, asegurarte que la gente con la que vas a aperturar el negocio conoce bien el concepto, sabe de qué se va a tratar, ellos ya te compraron la idea, porque acuérdate que la primera impresión es la que cuenta. Cuando tú abres la puerta, la gente debe saber que tú dominas perfectamente el tema de lo que les estás ofreciendo, ¿sí? Hay pruebas de menú, tenemos que hacer pruebas de menú, degustar los platillos, y volviendo al número de personal, lo tienes que definir en base a tus áreas de trabajo en la parte de atrás. Esto es todo un sistema, Luis. Los restaurantes tienen su... tampoco se los quiero plantear como algo tan complejo, pero sí es necesario que se entienda que hay que establecer bien tus necesidades, tus tareas, tus trabajos, quién va a hacer qué, si tienes cocina fría, cocina caliente, la parrilla. Y que cada quien tenga su obligación bien clara, ¿no? Y en base a eso... Para que no se hagan bolas entre ellos, ¿no? En base a eso tienes que elaborar tus perfiles de puesto. Ándale, eso iba. ¿Y qué tal cuando dices, no, pues es que mi suegra cocina muy bien, mi cuñado está dispuesto? ¿Es mejor, es bueno contratar a familiares y amigos? Yo no se los recomiendo. Mira, no es lo mismo cocinar en casa para 3, 4, 5 personas que venir a trabajar a la industria restaurantera. Esto es una industria. Sí hay que hacerles caso. Yo mismo estoy influenciado y a mí me nace la pasión por este negocio porque vengo de una familia en donde se come muy bien y se nota, ¿sí? Comemos en la casa que es tu casa, el punto de reunión es la cocina, y los mexicanos, creo yo que la mayoría de los hogares, todos nos reunimos en torno a la cocina, es el lugar que más se visita, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y es el que más añoramos porque los sabores de casa, los olores de casa, eso es lo que nos gustaría sentir, ¿verdad? Y ver y encontrar en algún lugar. Siempre hay que escuchar, sí, pero también sabemos que no es lo mismo cocinar para un número determinado de personas. Y tanto tiempo, ¿no? Y durante todo el día a cocinarle a tu familia, ¿verdad? Sí, claro. Sí hay que tomarles en cuenta muchas cosas, hay que aprenderles muchas cosas, pero definitivamente al momento de... Esto es una actividad profesional. Oye, sí. Guillermo, algo también importante que también se va a eso, el horario. ¿Cómo definir cuánto tiempo abrir? Si en las mañanas, si 12 horas... Todo esto te lo va a dictar tu concepto, ¿sí? Eres un restaurante que vende desayunos, comidas, cenas, es un restaurante que se va a enfocar únicamente a la comida y a la cena. Dependiendo de esto, tienes que establecer tu horario de apertura. Y yo siempre he dicho que tienes que voltear a ver siempre a tu competencia, saber qué es lo que están ofreciendo, porque eso también te dice qué es lo que el mercado está demandando. Oye, yo creo que también un tema muy importante que pues es por lógica, pero la higiene y la limpieza. Claro, estamos vendiendo alimentos, ¿verdad? Eso es fundamental. Es fundamental manejar estándares de limpieza, estar constantemente capacitar a la gente en el manejo higiénico de alimentos, saber que tu gente en la cocina está capacitada y certificada para manejar alimentos, que tienen los cursos. COESPRIS te exige que haya capacitación, tiene supervisiones por parte de la COESPRIS. Ellos vienen y te revisan que tu gente haya pasado por un programa de capacitación para el manejo de los alimentos, que sepan manejar las temperaturas, los riesgos de contaminación cruzada, cómo manejar tal o cual producto, cómo se debe de manipular, cómo se debe de desinfectar, qué tipos de productos debes usar en la cocina,
cuáles son los más recomendables, si tienes o no tienes trampas de grasa, refrigeraciones, simplemente etcétera, eso es un tema aparte, ¿no? Ya, sí, hay que cuidar mucho entonces sí, eso. pues no. Perfecto, Guillermo, pues se nos fue el tiempo y te quiero dar las gracias por compartir tus No, conocimientos. gracias a ustedes. Y que sepan que ya no tienen que buscar a un especialista en Guadalajara, en Monterrey, en México. Aquí estamos a sus órdenes, créanme que tenemos un buen nivel de conocimientos para poder desarrollar un negocio. ¿No? Claro, si que yo sí. tengo tanto, ¿qué me puedes ayudar con esto? Ya, tú le dices, ¿no? Nosotros ya estamos aquí, no vamos a incurrir en los gastos que puede incurrir un despacho foráneo, que no solamente te va a dar su presupuesto, también dentro del presupuesto te va a pedir los viáticos, te va a pedir una serie de gastos que ya hacen más onerosa la inversión en el área de capacitación y desarrollo de una marca. Nosotros estamos aquí y estamos a sus órdenes. Perfecto, pues yo los invito a que le den like, que nos sigan, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues pónganla ahí, ahí se las llegamos a hacer, aquí a Guillermo para que las conteste. Con mucho gusto. Y sobre todo, pues que te contacten para más información, ¿no, Guillermo? Claro que sí, estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, yo soy Luis Aguirre, gracias a Guillermo por estar aquí con nosotros, denle like, síganos para más entrevistas interesantes como esta. Gracias.